Hoy en Te digo cómo se hace te enseñamos a hacer la espada de Trunks del futuro, uno de los vídeos que más nos habéis pedido, y un accesorio imprescindible para cosplay de Dragon Ball. Te digo cómo se hace. Para hacer nuestra espada necesitamos cartón fino. Nosotros lo sacamos de una caja de pizza. Cortamos tiras de 1 centímetro de ancho con el ondulado en este sentido. Una de las tiras la cortamos por la mitad. Pegamos una de las mitades alineada con el extremo de una entera, con adhesivo instantáneo. Lo hacemos así para que los cortes del cartón no coincidan. En la otra mitad de la tira entera pegamos otra. Damos la vuelta y continuamos pegando tiras intercaladas hasta que consigamos un listón de cartón doble de 110 centímetros de largo. Uno de los extremos será la punta de la espada. A ese extremo le hacemos una marca que divida la punta a la mitad y otra a 13,5 centímetros. Unimos los laterales de esta línea con el centro de la punta, formando un triángulo. Luego cortamos los laterales. Nos queda así. El otro extremo será la empuñadura. Le hacemos una marca a 22 centímetros del extremo. A continuación cortamos otras tiras de cartón iguales que las anteriores, pero de 1,5 centímetros de ancho. A 2 de ellas les haremos punta, haciendo una pequeña marca a 9 centímetros uniéndola con el extremo opuesto y cortando el sobrante. Una de estas tiras también la cortamos a la mitad, para que no coincidan las uniones. Estas las pegaremos al cuerpo de la espada de la siguiente manera, haciendo coincidir las puntas y alineada al centro de uno de los laterales. De esta manera formaremos la punta de la espada. Para hacerlo más fácil, primero pegamos todas las tiras de una cara hasta llegar al final de la empuñadura. Después pegamos las del otro lado. Así es como queda el cuerpo de la espada. Con otro trozo de cartón hacemos el guardamano. Marcamos un rectángulo de 3 por 22 centímetros. Lo dividimos por la mitad a lo largo. Marcamos el centro a lo ancho y hacemos unas líneas a 4,5 centímetros a cada lado del centro. Luego otras 2 a medio centímetro a cada lado de la línea central. Tomamos una moneda pequeña o un botón, la situamos centrada a un extremo de la pieza, marcamos su contorno, repetimos en el otro extremo y trazamos unas líneas entre este punto y este y este otro y y otra entre este y este.
Estas líneas tienen que ser curvadas hacia adentro. Lo podemos hacer a mano alzada. Este es el contorno que debemos recortar. Obtendremos una pieza como esta. La usamos como molde para recortar otras dos, puestas en distintas posiciones, para que tengan el ondulado diferente. Pegamos las tres piezas juntas para conseguir una más resistente. En su centro pegamos otro rectángulo de 3 por 9 centímetros. Y en el centro de este otro de 3 por 6 centímetros. Con todo bien pegado, repasamos toda la pieza con una lija fina. Suavizamos los escalones y los bordes. En el centro del guardamano tenemos que abrir un hueco para pasar el cuerpo de la espada. Nos quedará una cruz como esta. En ella introducimos la empuñadura, hasta que pasemos la marca de los 22 centímetros. Pegamos bien el guardamano por todos lados con adhesivo y reforzamos todas las uniones entre cartones con silicona caliente. Las siguientes tiras serán de 1,8 centímetros. A 4 de ellas les marcamos un lateral a 4,5 centímetros de un extremo. Unimos la marca con el extremo opuesto y cortamos. Obtendremos 4 piezas con una punta. Estas se alinean con el comienzo de la punta de los laterales y del centro. Pegamos estas tiras al cartón central a lo largo de toda la hoja hasta llegar al guardamano por las dos caras. Pellizcamos el borde de la hoja para que parezca afilada. Para unir los cartones del filo, ponemos adhesivo instantáneo y presionamos para que quede lo más apretado posible. Lo hacemos en tramos pequeños hasta completar toda la hoja. Para tapar los lados de la punta, tomamos un rectángulo de 3,5 por 13,5 centímetros. Lo dividimos a 4,5 centímetros de un extremo. Luego por la mitad a lo largo. Y unimos las marcas de los 4 lados para formar un romboide como este. De estos haremos 2. Los pegamos en la punta de esta manera, pellizcando el filo como lo hicimos con el resto de la hoja. También los unimos a los otros cartones. Para suavizar la hoja le damos con una lija fina. La empuñadura tiene que tener 2 centímetros de ancho. Así que cortamos el sobrante de los laterales con unas tijeras. A continuación tomamos unos cartones de unos rollos de papel higiénico y los abrimos a lo largo. Ponemos adhesivo en el cartón central de la empuñadura y los pegamos así. Cuando esté fijo, envolvemos la empuñadura con el rollo, ajustándolo muy bien y lo pegamos. Repetimos con otros 2 rollos hasta llegar al extremo de la empuñadura. El guardamano tiene los extremos redondeados. Para hacer esto usaremos plastilina. Tomamos una bolita, la aplastamos contra el cartón y cuando tenga la forma que queremos, la separamos
Le ponemos adhesivo y la pegamos en su lugar. Antes del siguiente paso, reforzamos muy bien la unión entre la guarda y la empuñadura. Luego tomamos una de las tiras de cartón de 1,5 centímetros, rodeamos con un par de vueltas la hoja para hacer un anillo y lo pegamos al guardamano. El siguiente paso es muy importante porque refuerza toda la espada. La vamos a cubrir con cola blanca y papel de periódico. También podéis usar papel higiénico. Pintamos de cola con una brocha y vamos poniendo trocitos pequeños de papel hasta cubrir toda la espada excepto la empuñadura. El papel maché cubre la plastilina y la endurece. Es hora de lijar muy bien toda la superficie de la espada para que quede bien lisa. El pomo lo vamos a hacer con un globo pequeño relleno con un poco de agua, como este. Lo cubriremos casi completamente con una capa de silicona caliente. El agua impide que el globo se caliente demasiado y reviente. Cuando lo cubramos todo menos la boquilla, alisamos la superficie con el calor de la pistola. Una vez liso, podemos cortar la boquilla y sacar el agua. Haced una capa de silicona gruesa, porque si pensáis reforzarla por dentro después, tendréis que repetir todo el trabajo. Para alisar más la superficie, nosotros usamos masilla para madera. Y ya que teníamos, le hemos dado también una capa a la espada, pero esto es opcional. Lo bueno de esta masilla es que una vez seca se puede lijar muy bien y da un acabado muy liso. Así se verán mucho menos las imperfecciones ahora que la tenemos que pintar con spray de color cromo. Para la empuñadura cortamos unas tiras de goma eva o foamy de 2 centímetros de ancho. Las ponemos alrededor cubriéndola por completo. Si le damos un par de vueltas nos quedará así. Aprovechamos el hueco del pomo para sujetarlo en el extremo. Tomamos otra tira de cartón y hacemos otro anillo, pero esta vez rodeando la empuñadura. Pegamos este anillo al pomo, suavizamos la unión con masilla y lo pintamos con el mismo spray. Para diferenciar el guardamanos y el pomo del color de la hoja, los vamos a tintar con un marcador azul. Pintamos un poco, con cuidado de no manchar ni la goma ni la hoja. Tomamos un trozo de papel higiénico, lo empapamos con alcohol y difuminamos el marcador. Así se tintará solo un poco. Cuando hagamos lo mismo con el pomo, ya podemos pegarlo al extremo de la empuñadura. Y nuestra espada de Trunks estará terminada. Esta técnica os sirve para hacer casi cualquier espada. Y el resultado es bastante bueno. Deja tu like si te ha gustado el vídeo, compártelo en tus redes sociales y deja en los comentarios qué otros vídeos te gustaría ver. Hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo.